A continuación te presentaremos las actividades que la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía tiene para ti. Domingos 10:30 a.m. tenemos nuestro servicio presencial y online. Si quieres asistir, visita nuestra página www.icwc.com.co y aparta tu lugar con anticipación. Si no puedes asistir, se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Wesleyana Chía. De lunes a viernes tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 p.m. Miércoles y sábado, Amanecer con Dios, 5:30 a.m. Sábado 6 p.m., reunión de jóvenes y adolescentes W. Un sábado cada 15 días de 4 a 5 p.m. tendremos W Kids. Todas nuestras reuniones de lunes a sábado son a través de la aplicación Google Meet. Saludos, hermano en Cristo y estudiante de la Palabra de Dios. Es un gusto saludarte y de parte de la Iglesia Wesleyana de Chía queremos presentarte un tutorial como ayuda para tu tiempo devocional y espacio personal con Dios que esperamos que sea de mucha bendición para ti. ¿Qué es el devocional y por qué es tan importante en la vida cristiana? Es el espacio personal que dedicamos para nuestro Dios, para buscar su voluntad a través de las Escrituras, para ser agradecidos con Él y pedirle perdón por nuestros pecados, para exaltarlo y poner nuestras necesidades y las de otros hermanos en sus manos. Ten presente que el cristianismo es una vida de relación personal con el Señor Jesucristo y que Él desea revelarse a ti y que lo busques sinceramente día a día. Por eso el devocional es una disciplina básica que nos permite conocer, entender y santificarnos más con nuestro buen Dios. ¿Por qué debemos hacer el devocional con el plan lector de la iglesia? Como hemos explicado anteriormente, en el devocional dedicamos tiempo para el estudio de la palabra y por eso en la Iglesia Wesleyana de Chía manejamos un plan lector donde cada día al año se asigna un pasaje para el estudio. Recuerda que la palabra nos ordena a respetar y obedecer a nuestras autoridades eclesiales y debemos movernos en un mismo sentir y en una misma revelación común para todos los hermanos. ¿Cómo empezar a hacer el tiempo devocional? En primer lugar, es muy importante buscar un espacio con suficiente privacidad y disponer del suficiente tiempo para conectarnos con Dios, teniendo en cuenta lo que el Señor Jesucristo nos enseñaba en Mateo 6, versículo 6, acerca del lugar secreto. Es muy importante conectarnos en oración al principio, pedirle perdón a Dios por si tenemos algún pecado pendiente que interrumpa esa conexión con el Señor y pedirle que su Espíritu Santo llegue a ese lugar y nos permita ser más sensibles a lo que el Señor desea revelar. Una vez que ya has orado al Señor, ya puedes empezar a leer el pasaje del día del plan lector. Recuerda leer muy lentamente y hacerte las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué me está enseñando este pasaje acerca de Dios y de sus características? ¿Quién es Dios en el pasaje? En segundo lugar, preguntarme quién soy yo a la luz de este pasaje y qué expresa el Señor acerca de mí en este pasaje. Tercera pregunta, ¿qué me está diciendo Dios? Y en este caso es muy importante tener en cuenta lo que el Señor ya me ha contestado en las dos preguntas anteriores. La cuarta pregunta sería, ¿cómo cambia este pasaje y lo que Dios ha dicho acerca de mí, mi manera de pensar? Y la quinta pregunta sería, ¿cómo voy a poner en práctica lo que el Señor me está hablando en todas las respuestas anteriores? Y finalmente, responde al Señor en oración. Si no sabes qué decirle a Él, hay 4 palabras que pueden orientarte. Perdón, te amo, gracias y por favor. No te quedes sin hacer tu tiempo a solas con el Señor. Él desea revelarse a ti y que le compartas a otros lo que Él te ha hablado. Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional. Cordial saludo a la familia W. Un saludo muy especial a nuestros pastores titulares Carlos y Amanda Moreno. También al equipo pastoral y a los líderes y a toda la iglesia en general y por supuesto a todos los que están conectados a las redes sociales en este momento. Bueno, pues estamos en una bonita oportunidad. Le doy gracias a Dios por este privilegio hoy de compartir algo sobre su palabra. Quiero contarles que el domingo pasado, después de año y medio, tuve la oportunidad
de regresar a la iglesia. Por asuntos de salud no lo había podido hacer y pues les cuento que fue una experiencia maravillosa. Fue muy hermoso volver a estar en ese bello lugar adorando a nuestro buen Dios. Fue algo especial y bueno, por eso la palabra dice que cuán bueno es estar todos juntos en armonía. Hermoso poder adorar, alabar al Señor y recibir esa palabra que fue poderosa y hermosa. Entonces, motivo de gozo y bueno, volveremos tan pronto como las circunstancias y la salud nos lo permitan. En este tiempo que vamos a estar juntos por 30 minutos aproximadamente, voy a estar compartiendo un tema y es precisamente cómo estamos desarrollando nuestro llamado. Entonces, antes de empezar, quiero darle gracias a Dios por este tiempo, Señor. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, de lo que nos vas a enseñar. Permite, Dios, que podamos atesorarla en nuestro corazón y sobre todo poner esta palabra por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pero primero que todo, pues vamos a hacer un breve repaso, un recordatorio de lo que es el llamado. Quiero decirles que el llamado es el destino que Dios tiene para nuestras vidas y en Gálatas 1:15 dice, sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre y Él desde antes de eso tiene un propósito con nuestras vidas. Esta palabra de llamado en el griego se significa kaleo, o se dice kaleo, y dice provocar o invitar. Es sinónimo de potencial, pasión y voluntad de Dios. Así es que quiero tomar unas palabras del pastor Guillermo Maldonado que dice que el llamado es la invitación de Dios que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad en nuestras vidas, desarrollando el potencial que hay en nosotros. Qué interesante. Entonces, voy a compartirles algunos versos sobre llamado de algunos hombres en la Biblia. Y dice la palabra en Números 27, 22, 23. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo tal como el Señor se lo había mandado. Entonces vemos ahí un ejemplo del llamado de Josué. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, dice el Señor. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Nos encontramos aquí con el llamamiento que el Señor le hizo al profeta Jeremías. En Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hermosa la palabra, no fuimos nosotros los que buscamos a Jesús, fue Jesús que nos escogió a nosotros. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. El apóstol Pablo tuvo su llamado y fue apartado para anunciar el evangelio. Hebreos 5:4. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. El Señor lo llamó al sacerdocio a él. Hebreos 5 del 8 al 10 dice, aunque era hijo, está hablando de Jesús, de nuestro Rey Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí nos encontramos con que el Señor Dios, nuestro Padre Dios, le dijo a Jesús, sumo sacerdote, pero eso solamente lo hace Dios. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno ya a lo que es la palabra que Dios me ha dado para este tiempo, que he titulado Precisamente en un tiempo como este. Precisamente en un tiempo como este, porque estamos viviendo tiempos en donde precisamente tenemos que tener claro
cómo estamos desarrollando nuestro llamado. Me gusta mucho la historia que se relata en el libro de Esther. Empieza este libro contándonos que el rey Asuero y su esposa, la reina Vasti, ofrecieron un banquete para personas muy importantes que en esa época estaban con ellos. Dice que estaban invitados funcionarios y servidores, jefes militares de Persia y de Media, y magistrados y gobernadores de las provincias, junto con sus esposas. Cuenta ahí el libro que fue un tiempo muy especial con ese banquete, pero que a los siguientes días hicieron otro banquete que duró 7 días. ¿Se imaginan una fiesta 7 días? En donde invitaron a muchas personas de la población de Susa. Dice que este banquete se llevó a cabo en los jardines de palacio, que eran unos jardines bellísimos, que tenían cortinas hermosas con piedras preciosas, que tenían columnas de mármol y que eran con pisos hermosos, preciosos y muy finos. También dice allí la palabra que en ese jardín tenían sofás de oro y de plata. Yo no me alcanzo a imaginar cómo será una sala, un jardín con sofás de oro y de plata, pero que era así, y que las copas en las que ellos bebían eran copas de oro. Allí se servía el vino real y todo el mundo tenía a disposición todo el vino que quisiera tomar. Entonces, 7 días en esa celebración, 7 días tomando, 7 días comiendo, 7 días danzando, dice la palabra que al cabo de los 7 días el rey se puso muy contento por el vino, y entonces mandó llamar a la reina Vasti, porque aparte estaban los hombres y aparte estaban las mujeres. La reina Vasti también ofrecía fiesta para las mujeres. Entonces, dice la palabra que ella era una mujer muy bella, muy hermosa, y entonces el rey la mandó llamar para exhibirla delante de todos sus amigos, delante de toda la gente. Pero la reina Vasti no quiso ir, no quiso atender el llamado de su esposo, fue desobediente y no quiso ir. Entonces el rey se enfureció mucho, se puso muy bravo porque se sintió deshonrado por la reina. Entonces los consejeros y las personas que estaban con él le dijeron: rey, tú tienes que dejar sentado que esto que hizo hoy la reina no puede volver a pasar, porque está dando un mal ejemplo para que todas las mujeres de todas estas provincias deshonren a sus maridos y desobedezcan a sus esposos. Entonces tú no puedes permitir que esa situación que se presentó con la reina quede así nomás. Entonces le propusieron que la destronara, que la quitara del trono y se hiciera un concurso de belleza de mujeres muy lindas, vírgenes de todas las provincias, que las prepararan y que de ahí saliera una nueva reina. Pues bueno, muchas niñas, muchas doncellas hermosas acudieron al llamado porque al rey le plació ese consejo que le dieron sus amigos y sus consejeros. Entonces había una chica que se llamaba Adasa, sobrina de Mardoqueo, un judío que vivía allí en esa provincia, y entonces Adasa se presentó al concurso de la belleza para buscar la reina. Entonces allí por un año tuvo preparación con aceites, perfumes, joyas, vestidos, aprendiendo modales seguramente, y al cabo del año, después de estarse preparando, era que podía presentarse ante el rey, a ver si al rey le parecía que era la persona que él estaba buscando. Esta chica, que era sencilla y que dice la palabra que hallaba gracia delante de los que estaban con ella halló gracia delante del rey, y el rey la amó desde el momento en que la vio por primera vez y la hizo reina. Entonces, desde ese momento, Adasa, que significa Esther se convirtió en la reina de Asuero. Entonces Esther empezó a disfrutar ya de lo que es el reinado, de lo que es vivir en un palacio, de lo que es tener empleados a su cargo y demás. Estaba en eso, no le duró mucho
cuando Amán, un funcionario muy cercano al rey y que tenía mucho poder y autoridad, se disgustó al enterarse que Mardoqueo, quien estaba ahí a la puerta del palacio, no le rendía pleitesía, ni lo honraba, ni hacía lo que él decía. Entonces alguien se lo contó y a él le dio mucha rabia y dijo que lo iba a matar. Y lo que decidió fue exterminar a todo el pueblo judío. Y fue y le propuso al rey que hicieran un decreto y lo sellara con su anillo para que mataran a todos los judíos y para que este pueblo quedara exterminado. Y el rey le pareció bien y firmó ese decreto y se distribuyó esa noticia por todas las provincias de que despojaran a los judíos de todas sus pertenencias y que ese pueblo tenía que ser exterminado. Pues como Mardoqueo estaba ahí en la puerta del palacio, él se enteró rápidamente de esa noticia, él conoció el decreto, él estaba allí porque él vivía atento para saber qué le pasaba a su sobrina, cómo estaba su sobrina y para enterarse de las cosas que pasaban en palacio. Pues rápidamente se enteró de esa noticia tan delicada, se puso de luto, se rasgó los vestidos, se acostó en ceniza, y no quería nada, lloraba y gritaba la gente dice que la gente lloraba a gritos cuando se enteraron de esa noticia, porque querían exterminar el pueblo judío. Entonces, ¿qué hizo Mardoqueo? Inmediatamente le mandó la razón a Esther y le mandó decir con sus criadas que había salido esta noticia y que tenían que hacer algo. Entonces, la costumbre era que la reina no se presentaba ante el rey si él no la mandaba llamar. Entonces, Mardoqueo le dijo a Esther: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán alivio y liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Así que Esther, de manera inteligente, entendió su llamado a palacio. Ella sintió el amor por su pueblo. Ella sabía que tenía que hacer algo e hizo lo que debía hacer para salvar a su pueblo. Y ella decidió presentarse ante el rey y dijo: si perezco, que perezca, porque el rey no me ha mandado llamar. Ella decidió orar y ayunar y le dijo a Mardoqueo que igual hiciera él, para que cuando ella se presentara ante el rey hallara gracia delante del rey y ella pudiera interceder por el pueblo judío, por su pueblo. Entonces, precisamente en un tiempo como este, he titulado esta charla así porque es tiempo de que nosotros revisemos qué estamos haciendo con nuestro llamado. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos, absolutamente todos, tenemos un llamado de parte de Dios. Ya leí al comienzo cómo fue el llamado de Josué, cómo fue el llamado de Jeremías, cómo el Señor nos dice que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, y cómo el Señor mismo nombra a Jesús como el máximo sacerdote, el rey del universo, porque el Señor Dios es el único que tiene potestad para hacer esos llamados. Entonces vamos a repasar y a recordar que hay tres tipos de llamados: el llamado general, el llamado especial y el llamado específico. El llamado general es aquel que tenemos absolutamente todos cuando llegamos a los pies del Señor, cuando conocemos al Señor, y es la voluntad general de Dios para todo su pueblo. Se lleva a cabo para llevar a cabo sus planes y propósitos para con nosotros. La palabra dice que Él tiene planes perfectos para nosotros. El llamado especial es la voluntad especial de Dios para el creyente, en la cual se le da unción, autoridad y habilidades especiales para cumplirlas, pero hemos debido antes de haber ejercido el llamado general. Y el llamado específico es el llamado que Dios hace para servirle en un área específica. Esta va más allá de los dos primeros llamados que hemos de haber cumplido antes. Entonces, dice la palabra que en Jeremías 29 dice: y no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude.
cuando uno tiene un llamado, siente el amor, siente la pasión, siente el fuego en sus huesos de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces, esa es como la característica de que una persona tiene un llamado de Dios. Le ocurre a cualquier persona que tiene ese llamado, es ese fuerte deseo, es esa pasión. Entonces, nosotros tenemos que marcar la diferencia. No interesa si somos demasiado jóvenes o demasiado adultos, pero tenemos que marcar la diferencia para Dios. Entonces, nos recuerda la historia de Noé, una palabra de ánimo en este momento acerca de tu llamado. No temer destacarse entre la multitud. A Noé le significó quedarse solo. Él recibió un llamado especial del Señor y él le dijo que hiciera un arca. Y nadie lo animó, ni nadie le creyó, ni nadie quiso hacer nada, pero él se mantuvo firme. Incluso cuando todo el mundo adopta una postura contraria, nosotros tenemos que mantenernos firme a lo que Dios nos ha dicho, porque nosotros estamos llamados a desarrollar ese ministerio, ese llamado que Dios nos ha dado. No teman hacer algo por primera vez. Noé iba a hacer un arca por primera vez. Él estaba en un terreno común y corriente. No tenía ni río, ni mar, ni agua cercana. Y el Señor le da la orden de hacer un arca con determinadas características. Entonces, por primera vez, pero Noé quiso hacerlo, aunque no tenía el río, ni el mar, ni lluvia, ni mucho menos habían tenido la experiencia de un diluvio. Sin embargo, a él lo que le preocupaba era obedecer lo que Dios le había ordenado y cumplir su llamado. Así la gente lo tomara por loco. Entonces, tú no permitas palabras como que eso nunca se ha hecho, eso es imposible de hacerlo. No, si Dios lo dijo, nosotros tenemos que obedecer. Y lo más importante en tu llamado, cuando tú veas el arco iris, que es tan hermoso el arco iris, recuerda esa promesa que Dios hizo. El Señor hizo después del diluvio, salió el arco iris y Él dijo que esa era la promesa, el pacto que Él hacía con la humanidad de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Entonces, si nosotros recordamos el arco iris, recordamos que podemos marcar la diferencia. En conclusión, el llamado es una invitación de Dios para que vivamos según la voluntad de Él en nuestras vidas. Es el destino de Dios, el destino perfecto de Dios para nuestras vidas. El llamado no se hereda. El llamado nadie lo puede dar excepto Dios. Es una pasión, es un fuego que quema los huesos. No importa tu edad, lo que amas es la clave para que nosotros podamos desempeñarnos en ese llamado y llevar a cabo nuestro llamado. Así que tenemos un llamado todos de parte del Señor. Y precisamente para un tiempo como este, precisamente Dios nos está haciendo un llamado para un tiempo como ese. En realidad, en este momento el mundo entero, a raíz de la pandemia, está pasando por una situación muy difícil. Y Colombia, nuestra nación, está incluida, lógicamente. Hablemos de Colombia. La situación que está afrontando nuestro país a raíz de la pandemia es delicada. Los niños no han podido desarrollarse en su parte física ni en su parte cognitiva, en el conocimiento no han podido. La educación ha sido fuertemente afectada con esta pandemia. Acaba de decir las estadísticas que hubo una deserción del 10% de los jóvenes universitarios en Colombia en este semestre que acaba de terminar. Delicado. La economía se ha visto fuertemente afectada por esta pandemia. Se han perdido empleos, se han cerrado empresas, han quebrado muchas empresas, las pérdidas han sido millonarias y el desempleo lógicamente aumentando. Situaciones delicadas. ¿Qué decir del gobierno, del plan de gobierno? Todo se truncó, tenía un plan el gobierno para desarrollarse, para crecer la economía naranja y todo lo demás, pero todo fue truncado a raíz de la pandemia. La corrupción que corroe y agarra tantas áreas de la sociedad.
La iglesia misma ha tenido que simplificarse y ha tenido que aprender a expresarse y a comunicarse a través de las redes sociales. Lo que antes para nosotros no era común, hoy es lo común. Y así el deporte también se ha visto gravemente afectado. Fijémonos ahorita los resultados de los Juegos Olímpicos, muy pobres, porque el deporte también está estancado, las artes, todo lo que tiene que ver con el arte, los museos cerrados, lo que tiene que ver con la cultura, todo está estancado y está congelado. Entonces estamos viviendo el mundo una etapa difícil. De pronto, la tecnología es lo único que registre un pequeño resultado positivo, pues precisamente porque todo se ha volcado a raíz de la tecnología, a hacer las cosas a través de la tecnología. Entonces, estamos viviendo una etapa muy difícil en el mundo entero. Tú no puedes decir que no conoces todos los detalles. ¿Qué decir del cambio climático? El cambio climático por estos días ha sido tremendo. Están sucediendo incendios que nadie puede controlar en Turquía, en Grecia, en California, en diferentes partes del mundo. Las lluvias han sido torrenciales. En Alemania han habido inundaciones tremendas, donde muertos se han llevado las casas, los carros, todo. En el Japón hubo lluvias. Dice que en un día llovió lo equivalente a 8 meses, que el agua se metió al metro y la gente se ahogó, ni siquiera pudieron salvarse. En Colombia y en otros países, las heladas también, todo eso es producto del cambio climático. El nivel del mar está subiendo y todas esas noticias, nosotros como cristianos tenemos que conocerlas. Tú como cristiano no puedes decir que tú no ves noticias, que para qué ver noticieros, que eso te estresa, que eso te atormenta, que son terribles. Sí, las noticias son muy terribles. Pero por lo menos una vez al día tienes que enterarte de qué está pasando en el mundo y de qué está pasando en tu nación. Porque nosotros somos los primeros llamados a interceder, a clamar, a orar por nuestra nación, por lo que está pasando con los niños, con las mujeres, el feminicidio, todo lo que está pasando en este mundo. Y todo también relacionado a raíz de la pandemia. Entonces, mi amado querido, tú no puedes estar ajeno a lo que pasa en tu nación. Nosotros somos los primeros en conocer las noticias de primera mano, porque nosotros tenemos la llave de acudir al Rey soberano en oración, en clamor, y también podemos ayudar de muchas diferentes maneras, con nuestra profesión y con todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces, no es tiempo de quedarnos callados, mis amados, no es tiempo. Debemos ser apercibidos en los tiempos, debemos ser apercibidos como la tribu de Isaacar, como los hijos de Isaacar. Dice la palabra ya en Primera de Crónicas 12:32, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Ellos conocían lo que estaba pasando y sabían qué tenían que hacer, cómo debían actuar. Entonces, nosotros no podemos quedarnos callados. Por eso Mardoqueo le dijo a Esther que si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio. Nosotros no podemos quedarnos callados y darle cabida a Satanás, darle cabida al enemigo que él quiere robar, hurtar y destruir. Nosotros somos los primeros en levantarnos. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu llamado? En esta hora te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu llamado y qué podemos hacer? Entonces, podemos hacer muchas cosas. No estamos seguramente en la iglesia, en el templo. Estamos fuera del templo. Pero es que la iglesia, yo te recuerdo que la iglesia somos nosotros y la iglesia está en diferentes partes. La iglesia está en la casa, la iglesia está en el trabajo, la iglesia está en el estudio. La iglesia somos nosotros y nosotros podemos hacer mucho. Desde nuestra posición, desde donde nos tiene la pandemia, ahí podemos hacer mucho. Entonces nosotros podemos tener un cambio radical
en nosotros mismos, en nuestro carácter, si nosotros estamos alimentándonos de la palabra, teniendo relación con nuestro buen Dios todos los días, estamos creciendo a la estatura de Cristo y nosotros podemos tener un cambio fuerte para que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos vean que nosotros somos diferentes. Entonces, te dejo esa inquietud. Tú puedes estar haciendo un cambio contigo mismo. Nosotros podemos evangelizar a nuestra familia, a los amigos, a los vecinos, a los conocidos, a los desconocidos. Podemos evangelizar, podemos compartir de Jesús, podemos predicar casi que sin la palabra, con nuestra actitud, con lo que sabemos, haciendo el bien, que nos vean que somos diferentes. De esa manera, haciendo la diferencia, es que nosotros podemos evangelizar. Podemos ser fieles al Señor con nuestros diezmos y ofrendas para que haya alimento en mi casa. El hecho de que tú estés en pandemia no te da derecho a que te olvides de tus compromisos y de tu fidelidad al Señor con los diezmos y ofrendas. Yo sé que algunos han perdido sus empleos, pero los que no los hemos perdido y que tenemos la bendición de tener unos ingresos, tenemos que seguir siendo fieles al Señor con nuestros diezmos y ofrendas para que haya alimento en su casa y para que la obra del Señor se siga extendiendo a lo largo y ancho de Chía, a lo largo y ancho de Colombia, para que podamos seguir adelante con los proyectos sociales, para que podamos ayudar a la comunidad necesitada, para que podamos bendecir a nuestros hermanos que están en condiciones desfavorables. Así es de que yo te recuerdo en esta hora que nosotros podemos tener claridad en esa fidelidad al Señor. Nosotros podemos orar, interceder, clamar, hacer guerra espiritual. Podemos desde el lugar donde estamos, podemos desarrollar nuestro llamado de esa manera. Nosotros podemos capacitarnos y capacitar a otros en la palabra del Señor, y también podemos capacitarnos en otras muchas tareas. El SENA está ofreciendo cursos muy buenos de inglés y de muchas otras habilidades que nosotros podemos hacer online, y también podemos invitar a otras personas para que los hagan. Nosotros podemos generar empleo, podemos ser emprendedores. Yo he visto por las redes sociales cómo la gente se ha inventado una y otra manera. En la televisión, en Caracol, al final de las noticias, hay una sección que se llama Emprendedores y muestran lo que la gente está haciendo. Podemos entender, vuelvo y lo repito, de que somos iglesia fuera de las cuatro paredes del templo. Podemos volvernos buenos líderes, mejores líderes de lo que ahora somos. Podemos desarrollar y discipular a las personas que están con nosotros, las personas que también le están sirviendo a Dios. Nosotros podemos multiplicarnos desde donde estamos. No necesitamos estar en la iglesia. Podemos hacerlo de donde estamos. Nosotros podemos ser buenos ciudadanos y contribuir con la mejora del clima, de la situación climática. Podemos volvernos personas que sabemos reciclar. Podemos hacer campañas para que las personas no boten basura a los ríos, a los mares. Los peces se están muriendo, la fauna, para que cuidemos todo lo que Dios nos ha dado. El Señor nos dijo que nos daba la tierra para que nos enseñoreáramos y para que la cuidáramos y para que fuéramos fructíferos. Entonces tú y yo podemos hacer mucho desde el lugar de donde estamos. Así es de que si no hacemos nada, de cualquier parte vendrá el alivio y la liberación para Colombia. Pero nosotros, es cuestión de nosotros. ¿Qué va a ser de nuestras generaciones? ¿Cuál es el legado que vamos a dejarle a nuestras generaciones, a esos niños pequeños, a esos jóvenes? Mira los jóvenes de la primera línea. Por Dios, son jóvenes sin papá y sin mamá, o jóvenes que no tienen un futuro, que no conocen de Cristo, que no saben de un futuro de la mano de nuestro Señor. Entonces nosotros estamos llamados a hacer mucho por nuestra nación, por nuestra amada Colombia, por nuestra patria. Nosotros fuimos redimidos por Cristo. El Señor nos dio la salvación. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. También estamos llamados a disfrutar los privilegios de ser los hijos del Rey.
Pero debemos ser entendidos en los tiempos, debemos ser inteligentes y apercibirnos de que la responsabilidad de nuestro llamado es grande. El Señor nos ha llamado porque tiene un plan perfecto para nosotros, pero nosotros debemos ser apercibidos en los tiempos y ser inteligentes y saber que en este momento el mundo y Colombia está pasando por unos tiempos muy difíciles. Y tenemos que ser apercibidos, pedir la guía del Espíritu Santo, cómo debemos actuar, cómo podemos ayudar. Porque nosotros podemos ir y ayudar con un mercado, con algo de lo que tenemos que le falta al otro. En este momento hay mucha gente necesitada y tú y yo tenemos lo que ellos necesitan. Y de esa manera el mundo conocerá a Cristo a través de la forma en que nosotros estemos desarrollando nuestro llamado, el llamado de servir al Señor. Tú puedes servir en la iglesia en muchas cosas, puedes servir en el aseo, puedes servir como ujier, puedes servir como maestro, educando a los niños, a los adolescentes, a los mayores, puedes hacer muchas tareas en el templo porque hay muchas cosas por hacer en el área administrativa. Si tienes el tiempo y si tienes el talento. Así es de que en esta hora el Señor nos está recordando que tenemos un llamado y que necesitamos revisar cómo estamos desarrollando ese llamado. ¿Qué estamos haciendo? Y si en este momento el Espíritu Santo te está hablando y caes en cuenta de que a lo mejor no estás aprovechando el tiempo haciendo un llamado como Dios quiere que lo hagas, no es tarde. Métete con el Señor, habla con tu pastor, con tu líder y mira en qué más puedes ayudar. Se necesitan muchos obreros porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Se necesitan muchas personas que se levanten en oración e intercesión y que quieran la paz para Colombia. Se necesita que se levanten muchas personas para que vayan a evangelizar, para que vayan a hacer la obra del Señor. Así es de que en esta hora te bendigo y te dejo con esa palabra de parte del Señor. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas en esta hora que todos tenemos un llamado, que debemos identificar nuestro llamado, que debemos saber cuál es esa área que nos produce pasión, fuego que arde en nuestros huesos, Señor. Recordar lo que le pasó a Noé, Señor amado, para que nosotros sepamos marcar la diferencia. Recordar que cuando veamos el arco iris, Señor, tú nos estás recordando que somos diferentes y que tenemos que marcar la diferencia, que necesitamos actuar en un tiempo como este, que necesitamos apercibirnos en que estamos pasando por un tiempo difícil en el mundo y en especial en Colombia, nuestra patria querida, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que aún en medio de esta pandemia podemos hacer muchísimas cosas por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Tú nos dijiste que te amáramos y que nos amáramos a sí mismo, al prójimo. El amor al prójimo, amarse a nosotros mismos, amarte a ti, Señor, y a nosotros mismos y a sí mismo a nuestro prójimo, Señor. Esos amores, esos tres amores, que tenga yo esa valía de que me amo porque tú me amaste primero, Señor. Que yo te ame a ti por sobre todas las cosas y que ame a mi prójimo como a mí mismo. Gracias, Padre, por recordarnos en esta hora ese gran mandamiento. Gracias, Señor, porque no nos quedaremos callados, Dios mío, porque recordaremos ese ejemplo tan hermoso que tuvo Esther de amor por su pueblo, por la salvación de un pueblo que estaba destinado al exterminio. Gracias, Padre, en esta hora, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Dios, en esta hora quiero orar por todos tus siervos que están haciendo tu obra maravillosa a lo largo y ancho de Colombia, Señor, con dificultades. Padre, yo te ruego que los bendigas, les proveas para sus necesidades. Gracias, Padre, en esta hora, porque también recuerdas orar por los que están enfermos, Señor. Oh, Padre precioso, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu sanidad, Padre, que se hace tu perfecta voluntad en la vida de ellos, Dios, y en nosotros, Señor. Ayúdanos para poder actuar como tú quieres, para desarrollar
desarrollar nuestro llamado en un tiempo como este, en donde Colombia nos necesita a todos. Te adoramos y te alabamos. Y tú, si me escuchas por primera vez, si estás por primera vez escuchando esta palabra, te digo que la mejor decisión que puedes hacer es recibir a Jesús en tu corazón. La mejor y más linda decisión que te va a hacer obtener el boleto para la vida eterna, porque eso es lo que Jesús quiere, que nosotros tengamos vida y vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos y te alabamos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Feliz resto de tiempo.